Y mi trabajo está enfocado en enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas en el contexto de producidas por bacterias, en materiales que están asociados sobre todo, que crecen en materiales, también enfermedades infecciosas producidas por bacterias en otras enfermedades, por ejemplo cáncer, y también durante inflamación. Y hoy voy a estar hablando de uno de mis trabajos durante mi doctorado, que fue el diseño de geles con propiedades antibacterianas usando celulosa, celulosa de origen bacteriano también. Muchas gracias, Sandra. Aida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como Ángela mencionaba, yo soy docente en la Universidad de Antioquia en el Departamento de Ingeniería de Materiales. Actualmente dicto las clases de metales, es como la especialidad mía. Básicamente pertenezco al grupo de investigación CIDEMAT de la Universidad de Antioquia y allí trabajo directamente en la línea de ingeniería de superficies. Entonces, durante todo el trabajo doctoral y todo lo que se está haciendo en la actualidad, está enfocado muchísimas superficies que tienen que ver con este tema que nos tiene a todos aquí, superficies antibacterianas o bactericidas. Básicamente trabajé con materiales inorgánicos de tipo metálico y algunos nitruros, que todos sabemos pues, que son cerámicos, unidos a metales que pueden ejercer esta acción bactericida. Entonces, pues eso es como todo, igual, si tienen preguntas al final, con muchísimo gusto. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Aida, también. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy vamos a tratar de hacer un conversatorio seguido por una línea. Vamos a tener un hilo conductor que van a hacer 3 preguntas inicialmente. Entonces, yo normalmente voy a plantear la pregunta y Sandra y Aida nos van a ir contestando nos van a dar información acerca de sus trabajos directamente, o a veces vamos a tener algunos conceptos que se van a complementar entre lo que cada una de ellas va hablando. La idea es que con esta metodología vayamos ambientando para que una vez acabemos esta parte inicial, que sería lo que tenemos preparado, pues ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Sí? Entonces les pido que, como ya les dijo Mauricio, nos acompañen con las preguntas pues al final de la charla, o si quieren las pueden ir dejando en el chat y nosotros las vamos recogiendo al final. Entonces, bien, la primera pregunta que tenemos planteada entonces para esta conferencia de superficies antibacteriales es: ¿qué se comprende por superficies antibacteriales en polímeros y en materiales inorgánicos? Entonces, Sandra. Bueno, para responder esta pregunta, primero tenemos que saber cuál es el contexto de producir superficies que sean antibacteriales. Vamos a hablar específicamente de superficies que matan bacterias, pero las bacterias no son malas en todos los contextos. De hecho, ellas viven ellas hacen parte del ecosistema en el que vivimos y tienen funciones muy importantes. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en los ríos que las rocas están recubiertas como por esta lama o gel. Eso generalmente también son bacterias y ellas en ese ecosistema son muy importantes, por ejemplo, para la purificación del agua. Las bacterias como tal, como se ve en la figurita en la izquierda, ellas forman comunidades, ellas no viven aisladas, forman comunidades que se llaman biopelículas. Estas biopelículas hacen parte, es como ellas viven generalmente en el ambiente y es como ellas funcionan bacterias también existen en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos millones de bacterias en nuestra boca, en los intestinos, en la piel. En la boca, ellas también forman estas biopelículas.
Y esto es generalmente porque hay un desequilibrio en ese ecosistema. Si nosotros consumimos muchísimo azúcar, entonces ellas tienen este sustrato donde pueden formar una placa dental. Y eso es lo que generalmente nosotros vemos si no nos cepillamos los dientes, y eso es una forma de vida de las bacterias manifestada en nuestros dientes. Este escenario cambia totalmente cuando tenemos dispositivos médicos. En el caso de dispositivos médicos, estas biopelículas son altamente peligrosas para los pacientes. Y esto es porque estas bacterias, como en los dientes, también pueden crecer en la superficie de los polímeros, por ejemplo, de catéteres o implantes dentales o lentes de contacto. Y cuando crecen en estos polímeros, son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Cuando las bacterias están recubiertas por este gel, los antibióticos no son capaces de penetrar y matar esas bacterias. Y lo que hacen ellas es generar una inflamación. Y como el sistema inmune no puede matarlas, entonces ellas siguen creciendo y genera lo que se conoce como un choque séptico. Eso es uno de los grandes problemas que nosotros como ingenieros de materiales todavía tenemos que hacer. Eso es el contexto de por qué necesitamos superficies antibacteriales. Bueno, exacto. Continuemos aquí entonces. Antes de decir o definir qué es una superficie bactericida o antibacterial, lo primero es hablar de un fenómeno que está siendo altamente investigado en la actualidad, y es la alta resistencia que están presentando, o la multiresistencia que están presentando las bacterias a los fármacos y antibióticos que actualmente están en utilización. Entonces, el número de bacterias que están presentando esta multiresistencia viene creciendo, ya ha sido alertado por la OMS, y ha sido una carga económica sustancial para los países en cuanto a sus sistemas de salud se refiere, por todas las patologías que se derivan a partir de estas bacterias que se vuelven resistentes. Básicamente, ¿qué es una superficie bactericida o antibacterial? Son aquellas que han sido modificadas de forma tal que al momento de una bacteria querer anclarse irreversiblemente en esa superficie, pues no lo pueda hacer, no pueda colonizar la superficie y crear pues esas colonias o esos biofilm, o esas capas 3D en el material, de forma tal que ya su erradicación sea muy difícil. Pueden ser diseñadas las superficies para un sinfín de aplicaciones, desde medios hospitalarios, ambientes hospitalarios como instrumental quirúrgico, puede utilizarse en mesas, en paredes, en techos, en textiles. También hay conocimiento de muchos textiles antibacteriales que se están fabricando en la actualidad, biomateriales implantables, que es donde realmente pues Sandra y yo tenemos como un poco más de bagaje o de conocimiento, que son los biomateriales como tal. Entonces, digamos que las superficies bactericidas han tenido un desarrollo a partir también de una bioinspiración. La naturaleza, los animales o las microestructuras de los animales y las plantas surgen como una inspiración para crear este tipo de topografías o de reconstrucciones o de estructuraciones en la superficie que nos permiten los insectos. Por ejemplo, algunos de ellos en sus alitas tienen unas estructuras bastante llamativas que permiten mantenerlos ajenos a la colonización por este tipo de microorganismos. Siguiente, Ángela, por favor. Bueno, entonces, en el campo en el que yo me he movido, en los inorgánicos, pues nosotros hacemos uso de elementos como la plata, que es reconocida por su efecto bactericida, pero digamos que la planta debe estar en un tamaño preciso para que pueda ejercer esa acción bactericida, y es que debe estar a nivel nanométrico, ¿cierto? Entonces, hablando de nanopartículas de plata muy utilizadas, muy investigadas, que todavía falta descifrar algunos mecanismos mediante los cuales ataca
estos microorganismos, las bacterias como tal, pero digamos que la plata es un buen referente para este tipo de superficies. Más adelante entraré en plan un poquito. ¿Qué se requiere? ¿En qué están? En este momento se está viendo que es mejor tener la plata en nanoclusters, es decir, agrupaciones de nanopartículas de plata, porque pueden presentar una dualidad, y es que pueden ser superficies de doble mojabilidad, es decir, que tengan una parte polar y una parte no polar, y esto tiene una repercusión importante en su efecto bactericida. Ya. Muchas gracias, Aida. Vamos con la segunda pregunta. ¿Con cuáles tendencias en modificaciones de superficies trabajan ustedes? Entonces aquí vamos a tener oportunidad de escucharlas un poco ya en su campo de acción. Bueno, entonces como tendencias o como estrategias, para buscar un poco acerca de poder obtener estas superficies está la de recubrimientos, ¿cierto? Recubrir una superficie ya sea metálica, polimérica, cerámica, a partir de unos recubrimientos que ejerzan esa actividad bactericida. Se conocen varios tipos de recubrimientos, los antiincrustantes, que son los que se utilizan sobre todo cuando los materiales están sumergidos. Entonces, una aplicación muy común de este tipo de recubrimientos son en los sumergibles, en los barcos, en los cascos de los barcos, que requieren que haya una baja contaminación biológica del material, porque eso resta la hidrodinámica e incrementa los costos en combustible de este tipo de aplicaciones. Están los antiadhesivos, recubrimientos que se fabrican con el fin de que la superficie se vuelva hidrofílica o autolimpiante. Sobre todo en este tipo de recubrimientos se usa mucho la técnica Sol-Gel, y se tienen los recubrimientos dopados con elementos que son bactericidas, como el cobre, la plata, el zinc, el oro también ha tenido una respuesta bactericida, y que son recubrimientos con base a liberación, es decir, estos recubrimientos tienen ese dopaje con esos elementos que actúan como bactericidas y se van liberando al ambiente, impidiendo un anclaje de los microorganismos. Básicamente esos son, pues, bueno, la otra es la modificación superficial a partir de una creación de una topografía especial, como en la imagen de la derecha, donde se crean unas estructuras muy especiales que son bactericidas en el solo hecho del microorganismo querer asentarse allí. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos un poquito de los recubrimientos. Los recubrimientos, digamos, son un poco más fáciles de hacer porque, digamos, tenemos la posibilidad de jugar con muchos elementos en el recubrimiento y poder ejercer una acción más directa contra el anclaje, pues, irreversible de estos microorganismos. El tema con los recubrimientos es que como son a base de liberación iónica, es decir, si yo pongo plata, pongo cobre, pongo zinc en un recubrimiento en forma de partículas o nanopartículas, tengo que controlar la forma como estos iones se están liberando al medio. Entonces, ¿qué pasa? Si esta liberación es muy alta y se trata de un biomaterial, pues allí puede haber un riesgo, porque quizás estos iones no son tan adecuados para estar en el organismo. Entonces, hay que cuidar las concentraciones. Quizás hay que mantener un equilibrio entre lo que está matando o ejerciendo su poder bactericida, pero cuidando los tejidos que necesitamos, las células que necesitamos, en el caso de un implante, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos recubrir? Todo tipo de materiales o de superficies que nos imaginemos. Pueden tener recubrimientos de este tipo con materiales, con elementos bactericidas. Muchas gracias, Aida. Bueno, cuéntanos un poquito, Sandra. Bueno, yo voy a ampliar esta área que es específica
a lo que yo he hecho en el pasado. Entonces, como Aida mencionó anteriormente, en la naturaleza nosotros podemos encontrar superficies que naturalmente son bactericidas. Y un ejemplo de esto son las libélulas, las cigarras, también tenemos las lagartijas. En el caso específico de las libélulas, si nosotros hacemos un super zoom a las alitas, tienen estos pilares que son muy, muy, muy pequeñitos. Y cuando lo que fue descubierto hace unos años atrás es cuando esas bacterias hacen contacto con esos pilares, ellas mueren por contacto. Eso es una ventaja con respecto a otros métodos antibacterianos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en esta área las nanopartículas son las más eficientes en destruyendo las bacterias. Pero lo que pasa es que con muchos de estos materiales son altamente contaminantes, no solamente para el medio ambiente, sino también para el cuerpo mismo. De hecho, nanopartículas todavía no están aprobadas para usar en los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellas tienden a acumularse en otros órganos, generalmente el hígado y el intestino. Y las consecuencias de esa acumulación en el cuerpo no se conocen a largo plazo. Entonces, lo que yo voy a continuar presentando es este tipo de inspiración para bactericidas, para superficies antibacterianas. Ahora muchas gracias. Perdóname, es que tenía el micrófono apagado. Entonces, bueno, ya como hablamos un poquito de las tendencias en las que ustedes han trabajado, pues entonces ahorita ya vamos a ir a cuáles son los resultados de esas tendencias que ustedes han abordado en términos, pues, antibactericidas o bactericidas o antibacteriales. Gracias. Bueno, estos pilares que nosotros vimos en las libélulas son fáciles de producir en metales. Por ejemplo, titanio, otro metal, semiconductores como el silicón, pero cuando se trata de polímeros no es una tarea tan fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo de polímero blando es un lente de contacto. Esos polímeros son muy como gelatinosos y cuando uno produce esos pilares en esos polímeros, ellos tienden a colapsar. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, en la número A, esa figurita muestra, por ejemplo, en uno de esos polímeros blandos, cómo esas estructuras colapsan una vez están en agua. En otros casos, como en la figura en la B de la izquierda, si no colapsan, tienden a aglomerarse. Y eso hace que pierdan su actividad antibacterial. Y este tipo especialmente para polímeros blandos, es muy importante porque hay muchos de esos tipos de polímeros que se utilizan en el hospital. No solamente, por ejemplo, con lentes de contactos que nosotros los usamos a diario, pero en el hospital se utilizan catéteres, se utilizan recubrimientos para heridas, recubrimientos para personas que tienen quemaduras. Lo que yo he trabajado es hacer este tipo de estructuras como las de la libélula en un material que es renovable. Y en este caso, celulosa bacteriana. La celulosa, como la figurita que muestra en la mitad, es un gel. Y este gel, la forma en que uno puede hacer estructuras como la libélula, en este gel es tratar el material con iones de baja energía. En esos iones, como se muestran amarillitos en la figura, cuando interactúan con la superficie, lo que hacen es generar una reacción. Y esa reacción que ellos generan es que el oxígeno, la celulosa bacteriana tiene, para aclarar esto, la celulosa bacteriana es un azúcar. Es un azúcar
que está unida y forma cadenitas. Eso es lo que hace que la apariencia sea como fibrosa. Los dos componentes de esa celulosa son carbono y oxígeno. Cuando esos iones de baja energía interactúan con el material, desplazan el oxígeno y dejan en la superficie el carbono. Como el carbono se empieza a unir entre sí, da al final las estructuras que vemos en la figura de la derecha. Esas estructuras en ese hidrogel pueden resistir inmersión en agua porque esas estructuras están hechas de grafito. Sin embargo, el método que yo utilicé aquí solamente modifica la superficie sin dañar el material por dentro, de modo que sigue siendo un hidrogel, pero la superficie no va a colapsar como vemos en la figura de la izquierda. El siguiente. Bueno, yo demostré que este hidrogel, esta celulosa bacteriana, como en el caso de la libélula, es también antimicrobiana. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo? Esas estructuras no actúan como agujas en las bacterias. El mecanismo es totalmente diferente. La forma en que estas estructuras dañan bacterias es por estiramiento de la membrana. Las bacterias las podemos clasificar en dos grupos diferentes. En un primer grupo, como la E. coli, son más flexibles, y otro que se llaman gram negativas. Y otro grupo que es en el de subtilas, que son más gruesas y más duras. Entonces, lo que yo observé en mi estudio es que esas estructuras no matan por igual estos dos tipos de bacteria. ¿Por qué? Un ejemplo de esto es si miramos cómo se forma una espuma. Lo que hace estas estructuras es estirar la membrana de esa bacteria. En el caso de E. coli, la membrana, cuando está en contacto con nuestros pilares, tiende a deformarse más, y la fuerza, la presión que está ocasionando el pilar contra la bacteria se va a distribuir en una mayor área. Por lo tanto, esta bacteria es más resistente a morir por esas estructuras. En el caso diferente, como vemos en la imagen de la derecha, donde tenemos B. subtilis, se genera una presión muchísimo más grande en contacto con el pilar porque hay una presión concentrada ahí. Un ejemplo de eso es esa espuma. Si nosotros tratamos de una espuma, tratarla de penetrar con la mano, si es muy dura, generalmente la fuerza se concentra en un solo punto. Para concluir, bacterias que tienen una membrana más dura y por lo tanto son más rígidas mueren muchísimo más rápido que bacterias que son más elásticas. Listo. Sí, muchas gracias. Ahí, Muchas gracias, Andrés, sí, muy interesante. Entonces, bueno, estos eran resultados sobre texturización. Entonces, ahorita vamos a pasar con Aida, que nos va a contar pues, que serían entonces las otras tendencias que se han mencionado anteriormente. Ok, bueno, entonces nosotros en el grupo de trabajo desarrollamos los recubrimientos por una técnica que se conoce como PVD o pulverización catódica o magnetron sputtering. Este equipo, digamos, es un poco estratégico porque puede uno, dentro del recubrimiento, como les había mencionado, incluir muchos elementos, no solamente bactericidas. Recordemos que un recubrimiento bactericida no solamente tiene que tener esa parte estandarizada, sino también toda la arquitectura
tiene que ser resistente a la corrosión, tiene que ser resistente al desgaste, tiene que ser con unas propiedades mecánicas adecuadas de acuerdo a la aplicación. Entonces, la posibilidad de uno poder incluir otros elementos dentro del mismo recubrimiento, pues es una ventaja. Nosotros hicimos un material, fabricamos un material o diseñamos un material en nitruro de tantalio dopado con partículas de plata para todo este tema de implantes dentales. Como bien lo mencionó Sandra, el tema de las partículas tiene esa dualidad de que puede ser peligroso si uno sobrepasa las concentraciones de plata en el organismo para el caso de implantables, pero de todas maneras su acción bactericida es supremamente comprobable. Entonces, estas superficies que ustedes ven en la parte superior derecha son recubrimientos a los cuales se les hizo como un recocido para nosotros lograr difundir en esa superficie varios tamaños y densidad de aglomerados o de partículas de plata, con el fin de que ellas se fuesen liberando a medida que el material estuviese expuesto a un medio húmedo circundante, como es el caso de la boca. Lo que pasa cuando el material es colonizado para este tipo de aplicación, pues es que el implante se desajusta, se desacopla, el hueso maxilar donde van incluidos o incrustados se descalcifica. Entonces es un problema enorme cuando hay una falla, cuando hay una falla de un implante y el paciente pues se tiene que retirar porque no aguantó. Entonces, estos recubrimientos buscaban recubrir esos implantes con el fin de que durante la cirugía de implantación y durante el tiempo de sanación o de recuperación del paciente, el material no fuese colonizado por las bacterias, porque la boca tiene una gran carga bacteriana. Entonces, allí, este material lo hicimos con la originosa, y lo hicimos también con la Streptococcus sanguinis, que es una cepa que tiene permanencia en la cavidad bucal, y logramos ver en la gráfica de la parte de abajo que con respecto al acero desnudo, ¿sí?, la cantidad de bacterias vivas disminuyó, ¿sí?, la carga bacteriana disminuye en estas superficies. Ahí lo que hicimos fue variar un poquito esas concentraciones de plata, buscando que fueran las mínimas, que ejercieran el tema bactericida, pero sin dañar los tejidos, los fibroblastos y osteoblastos alrededor de donde están estos materiales situados. Continuemos, por favor. Y otra aplicación muy bonita que quisimos desarrollar, que ya, digamos, no tiene ese tema crítico de que las partículas puedan atacar el organismo como tal, y es los recubrimientos a instrumental quirúrgico. Qué tan bueno que, aparte de todos esos mecanismos de esterilización que se tienen en los hospitales, en las clínicas, también se tenga que el material ya por su estructura como tal se proteja, se autoproteja, y que esos otros mecanismos de esterilización se hagan, pero que no sea pues un tema, porque entendemos que hay muchos lugares hospitalarios donde quizás esos protocolos no se llevan como se deberían de llevar. Entonces, este instrumental quirúrgico lo que hicimos fue recubrirlo con un nitruro ternario, nitruro de titanio aluminio, lo dopamos con plata y cobre, partículas de plata y cobre, buscando ampliar el espectro bactericida. La plata está confirmado que ataca más las gram negative y el cobre las gram positive, entonces queríamos cubrir un espectro amplio de bacterias. Allí entonces trabajamos con la Streptococcus aureus y la E. coli, con el fin de ver qué tan bactericida, y efectivamente vimos que en el material, en la imagen para el aureus y la E. coli, la segunda fila, vemos cómo el material se ve que no está colonizado en su superficie, donde están las monedas, el material, no hay colonias visibles, es decir, ellos no logran asentarse, y eso tiene que ver mucho con esa liberación de esos iones plata y cobre que no permiten que ellas se acerquen a la superficie, ellas se sienten incómodas allí. Ahora,
¿En qué estamos trabajando? En aleaciones de alta entropía, recubrimientos con más de 5 elementos de forma equimolar que puedan solidificarse en este tipo de estructuras que vemos a la derecha, que se ven como unas puntas piramidales, y poderlos dopar quizás con estos elementos bactericidas, entonces presentar un doble efecto, además de la topografía que pueda dañar la membrana de las bacterias, pues se tenga el doble efecto reforzado con partículas de plata y cobre o de otro elemento que tenga ese carácter bactericida. Gracias, Ángela. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Súper interesante los trabajos que nos han contado el día de hoy. Creo que ya hay algunas preguntas, entonces, si a ustedes les parece, lo que podemos hacer es ir incluyendo esas preguntas y ustedes nos van ayudando con las respuestas y vamos avanzando un poquito entonces en el desarrollo del tema, ¿ok? Sí. Listo. Ahí voy a leer directamente la pregunta y es, ¿por qué se usó celulosa bacteriana? ¿Ha usado otros biopolímeros como quitosano? Y otra pregunta, con el método o mecanismo de modificación. ¿Con qué método? ¿Con qué método o mecanismo modifico la superficie del hidrogel, electrospinning? Bueno, creo que esa pregunta es para mí. Para ti. Bueno, ¿por qué usé celulosa bacteriana? Porque la celulosa bacteriana es usada en muchas aplicaciones médicas. Por ejemplo, para el tratamiento de heridas, para el reemplazo de arterias, y también es un material renovable. Entonces la idea es que demostrar este método en un hidrogel que también es un material renovable y sostenible. Lo otro es, sí, la celulosa es podemos llamar, es un polisacárido y es un azúcar. El quitosan también lo podemos decir que es un azúcar. Por lo tanto, el modo que reacciona la celulosa a iones es el mismo a como reacciona el quitosan. De hecho, también se pueden crecer de esas mismas estructuras en quitosano, también en seda, y no sé de otros polímeros, pero creo que también el mecanismo en que pueden crecer esas estructuras pueden ser lo mismo, porque la composición química de estos azúcares es muy cercano. Y el método que yo utilicé se llama Low Energy Ion Beam Irradiation, es decir, iones de baja energía y chorro de iones a baja energía. Y el material de por sí es fibroso. La celulosa bacteriana es fibrosa. Lo que vimos en las figuras era el material a alta escala y se le ve como las fibras, pero después del tratamiento crecen estas espinas. Creo que con eso respondiste toda la pregunta, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Sandra. Hay otra pregunta, para este caso creo que es para Ida. En el caso de los recubrimientos, si bien se hizo un recocido para mayor adhesión de la plata al recubrimiento, puede haber un desprendimiento de la plata y generar toxicidad al consumir. Antes de que contestes, Aida, les recuerdo que ustedes tenemos también el micrófono abierto para que ustedes interactúen con nuestros investigadores. Entonces, si quieren plantear la pregunta, levanten la manito y nosotros les vamos dando tránsito tanto a las preguntas del chat como a las que quieran hacer a su viva voz. Entonces, Aida. Bueno, para responder esa pregunta que realizó Alejandra, yo quisiera, Ángela, que por favor te devolvieras un poco en la presentación. Adelante, adelante. Sí. No, adelante de eso. ¿Otra? Ya.
Bueno, entonces, Alejandra pregunta que si se desprende la plata con ese recocido que realizamos. A ver, realmente la plata queda incrustada. Veamos este esquemita donde tenemos la construcción del recubrimiento, que es la mitad como en las diapositivas. La plata queda incrustada dentro del recubrimiento, ¿sí? El recubrimiento es un material que es un nitruro, por tanto es de naturaleza cerámica, y la plata pues es un metal, entonces digamos que eso es un material compuesto. Entonces, ellas no van a formar fases, la plata va a quedar completamente aislada, y esta técnica lo que tiene es que los granos de ese nitruro o los granos del recubrimiento crecen como unos pilares juntos. Entonces, ¿qué pasa? La plata se aloja en esos pilares, en la mitad de esos pilares, y lo que hacíamos con el recocido era tratar de sacarla un poco a la superficie, pero en unos tamaños no muy grandes, porque sabemos que las partículas que presentan mayor efectividad bactericida son de tamaños muy, muy pequeños. Entonces, estos aglomerados tan grandes realmente no servían para nuestro fin. De hecho, eran imperceptibles, los de 175 grados, 200 grados eran los que mejor efectividad presentaban por ser muy, muy pequeñitos. Entonces, no es que la plata se desprenda, sino que ocurrió una difusión de la plata a través de esos pilares del nitruro, ¿sí? Y por coalescencia se juntaba con las que encontraban la superficie durante el recocido. Entonces lo que buscamos era que no coalesciera, que no formara esas rocas que se están viendo ahí, sino que se quedaran en partículas muy pequeñas que en el momento de estar en el medio húmedo, pues ellas ionizaran más fácilmente. Entonces, no, prácticamente por eso lo hicimos, porque sabíamos que teníamos que cuidar las concentraciones de liberación y nosotros hicimos un ensayo de la liberación que este material tenía en el tiempo, con el fin de que no se nos pasara de 5 microgramos de concentración en el organismo. Muchas gracias, Aida. Voy a darle la palabra a Mónica Villaquirán, que tiene levantada la mano, y luego seguimos con la pregunta de Jonathan Diosa. ¿Listo? Mónica, te escuchamos. Hola, ¿me escucha? Sí, muy bien. Mónica. Hola, buenas tardes. No, quería felicitar a Sandra y a Aida porque me parecen muy interesantes los resultados que han mostrado y el tema de trabajo. Y me parece muy interesante porque yo estoy como, se puede decir que haciendo mis primeros pinos como en un área muy similar, pero yo trabajo con materiales cerámicos de tipo materiales de construcción. Y entonces yo les estaba haciendo, no sé si le alcanzaron a ver la pregunta, que si ustedes mismas hacían los depósitos o tenían apoyo, por ejemplo, de personal de salud o bacteriología. Porque en nuestro caso, lo que hemos hecho, no lo hicimos, digamos, nosotros hicimos los materiales, pero ya las pruebas con el crecimiento bacteriano no lo hicieron los bacteriólogos. Entonces yo tenía una estudiante, sí, tenía ahí la persona de bacteriología. Pero resulta que ahora, pues con lo del COVID, ya todo esto quedó, pues ellos están por otro lado, yo estoy acá en Cali, entonces ellos están por un lado y nosotros de ingeniería estamos por otro lado. Entonces, básicamente, AIDA, pues que es la que tengo más cerca acá en Colombia, ¿ustedes lo están haciendo ustedes mismos directamente como facultad de ingeniería o también dependen de la parte de salud? Sí, claro. Obviamente, los expertos son los expertos en este tema, pero sí nos tocó aprender muchísimo de esto. De hecho, inicialmente, cuando yo empecé con este cuento, era el PSET, un grupo de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia, quien nos hacía las adhesiones y nos medía pues como todo el comportamiento y nos ponía los bichitos allí en el material. Pero luego de una pasantía que yo realicé al Centro de Ingeniería Tisular en la Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia,
pues ya sí me metí de lleno porque allá sí me tocó hacer cultivos, aprender a cuantificarlas, mirarlas en fluorescencia, rezarle a las células para que no se me murieran en el material, porque además de bacterias también ponía células, ponía osteoblastos, entonces me tocó aprender. Digamos que la tarea hay que dejársela a los expertos, pero si uno quiere comprender un poco más acerca de lo que está construyendo y está haciendo, es necesario hacerse ahí como al ladito y estar muy pendiente para aprender. Ok, no, pues te voy a molestar, Aida, te voy a Claro. molestar y mira que igual agradezco el espacio por la comunidad porque es para esto, para que nosotros conozcamos qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, por ejemplo, en mi caso yo he buscado, digamos, acá y uno como que casi no encuentra información, entonces hay veces uno se siente como aislado, como solo. Pero mira que ya encontré que ustedes, aunque no, yo no trabajo con, yo decía, yo trabajo es con materiales de construcción, con cementos, No pero ahorita, importa, son superficies. pero son Estás buscando eso. superficies. Entonces, me parece como un espacio muy bonito y que puede generar como estas oportunidades, como el lazo entre entre las diferentes personas, entre los diferentes grupos de investigación y ya como que uno se siente, de alguna manera uno como que, bueno, ya no estoy Ya no sola acá estoy en sola esto. en el Sí, universo. en el universo con esto, entonces aquí tengo tus Claro que sí. datos y te voy a Claro que sí, Mónica, molestar, con que me mucho gusto. encantaría seguir trabajar así con ustedes allí en la Universidad de Antioquia. Yo soy de La Valle, bueno, Claro. yo dije que yo era de Cali, pero Pues soy de la vaya, Universidad allá trabajan la técnica, la PVD, allá la trabajan. acá. Bueno, nosotros tenemos el contacto, era con la parte pues de salud, bacteriología. Pero ahí en Entonces, ingeniería de materiales tienen cámara PVD. Sí. sí, acá tenemos el PB y hacen pero trabajan en recubrimientos pero trabajan es para la parte de, ay, ¿cómo se llama? Mecánica, sí. Mecánica, Los sí, para la duros. parte, Ujú. eso, Pero qué recubrimientos duros rico. para mecánica. Pero Hay mira que hay ahorita, que irlos metiendo al tema también, de que no solamente pues mira son que experimentos duros. coincidencialmente, yo trabajo pues, yo ya llevo muchos años en cerámicos de construcción, pero mi esposo trabaja en recubrimientos duros para mecánica, pero acabo de tomarle una foto a lo tuyo y yo, mira, lo tuyo Mira ya lo no que se sirve. puede hacer. No sirve solo para brocas, no sirve solo para brocas, sino que también sirve para otras cosas más chéveres, digo yo. Vale, muchísimas gracias y le doy Bueno, el Mónica, espacio a los demás. gracias. Gracias, Bueno, Mónica. muchísimas gracias y efectivamente, esto es lo que queremos que pase con este ejercicio de comunicación. Estamos muy contentos con esos comentarios y con todas las preguntas. Bueno, aquí otra pregunta que es: ¿con qué técnica se determinan las propiedades mecánicas de las membranas bacterianas? No sé si de pronto esa pregunta, Jonathan, iría para Sandra por lo que estaba hablando de lo de las Los bacterias, polímeros. cierta rigidez la membrana. Sí, hay varios métodos, pero específicamente para estructuras que son tan pequeñas, dos equipos en particulares. Uno es con indentación. Generalmente tienes algo ¿cómo se dice? Un cantilever, una punta. Cantilever, sí. Ajá. Un cantilever que lo que hace es generar presión en la superficie. Eso se le llama, yo no sé cómo es en español. No Bueno, importa. eso se puede hacer con AFM, con un Eso es Atomic Force Microscope. microscopía. Fuerza atómica. Sí, usando un cantilever que tenga una punta redonda, o sea, que sea una esfera, para que pueda tener más área de contacto con el material. Pero hay otro equipo que no es el AFM, se llama nanoindentación para materiales blandos. Y eso se utiliza también un cantilever, pero el cantilever tiene una esfera que es de tamaño de micrómetros, no es nanómetros como el AFM. El que yo utilicé fue el nanoindentador. Sí, nanoindentador, sí. Gracias a Carlos Sánchez por el mensaje, es nanoindentador. Gracias. Yo creo hay otra pregunta para ti también respecto a las dimensiones críticas de las espinas para que tengan las propiedades antibacteriales y cómo las determinaron. Bueno, creo que yo le había dado respuesta por el chat. Okay. Sí.
Sí, es una muy buena pregunta, porque la actividad antibacteriana de esas espinas depende del tamaño. Uno de los primeros requisitos es que tienen que ser muchísimo más pequeños que el tamaño de las bacterias. El segundo requisito es que la proporción de qué tan alto a lo ancho debe ser mayor de 1, o sea que entre más altas, mejores. Y también la puntica de arriba, entre más filosa, mejor, porque una área de contacto pequeña genera una presión mecánica más grande en una membrana. Y luego, ¿y cómo las determiné? Mi trabajo fue totalmente accidental. Yo descubrí que este material tenía propiedades antibacterianas por accidente. Yo estaba trabajando, era utilizar este material para células humanas, no para bacterias. Entonces fue muy grato que funcionara como antibacterial. Un accidente muy bonito. Sí. Súper, muchísimas gracias. Hay otra pregunta por aquí para Aida, y ya le voy a dar la palabra a Alejandra Fernández, en torno a, Aida menciona la dualidad de la mojabilidad de las nanopartículas de plata. Le pido el favor que me amplíe más el fenómeno y cómo los clústeres pueden impedir el fenómeno. Además, si tienes alguna referencia o alguna. Claro que sí. Bueno, yo creo que nos podemos devolver a la diapositiva donde hablamos, creo que es como la tercera, por ahí, donde están las partículas de plata más arribita, que están eso ahí. Bueno, entonces, la profe Claudia, vea, la partícula como tal de plata o la nanopartícula como tal, pues va a ser hidrofóbica, ¿sí? O hidrofílica, dependiendo del medio como se haya creado. Pero los nanoclústeres de plata, que pueden llegar a dimensiones de 3 nanómetros como máximo, a partir de pequeñas partículitas de plata, presentan una diferencia entre la parte externa, el cascarón, versus lo que hay en el centro. Entonces, esa parte interna difiere de la externa, es porque tiene carácter polar afuera y no polar adentro. Entonces, eso facilita el conocido mecanismo caballo de Troya y favorece los procesos de endocitosis del aglomerado, del nanoclúster hacia el interior para que el adentro ya del microorganismo haga de las suyas. ¿Qué hace de las suyas? Pues entonces produce un montón de especies oxidativas, contribuye a que esos procesos fundamentales que la célula tiene que hacer para poder seguir viviendo, como la captación de oxígeno y todo eso, se vea alterado cuando la partícula entró. Entonces es como un mimetismo de tener lo bueno y lo agradable por fuera de la partícula. Cuando ella logra entrar, entonces ahí sí es que se desprende todo este tema bactericida de lo que hay adentro que puede destruir las bacterias. Sí, tengo referencias, se las puedo compartir. La NATU está publicando muchísimo acerca de este mecanismo de los nanoclústeres y la capacidad anfifílica, que es lo que están buscando, que sea como ese mimetismo para que cuando ya esté adentro pueda hacer el daño como tal. Interesante, muchísimas gracias. Alejandra. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien, Alejandra. Dale, muchas gracias. Bueno, felicitarlas a las dos, me parece un trabajo muy bonito. Yo tengo una inquietud, es una pregunta para Aida. Pues yo he trabajado un poquito con las partículas de plata, la inserción la hago sobre arcillas tipo con morilonita y me gustaría como implementar por lo menos estas arcillas con nanopartículas justamente sobre polímeros o biopolímeros. Pero entonces, sí quisiera saber si de pronto Aida tiene estudios, por ejemplo, del tamaño de partícula y el efecto bactericida. ¿Cómo influye ese tamaño? Porque vi como que tienes bastantes gráficas y me parece que tienes unas donde se ve el tamaño de partículas y quisiera saber si tú tienes al menos un estudio de eso.
Sí, nosotros llegamos a comprobar que mientras más pequeña sea la partícula, más dañina es, o más efectiva en este caso. Más dañina para ellas, pero más efectiva para nosotros. Entonces, en esta grafiquita que estamos viendo ahí, tenemos la estructura gran negativo y gran positivo, que ya sabemos que unas se diferencian de las otras básicamente por el grosor de la membrana. Y vemos que el mayor daño es causado por partículas o nanopartículas inferiores a 15 nanómetros. Nosotros llegamos a obtener tamaños muy, muy pequeños, alrededor de 20 nanómetros, 10 y 20 nanómetros, pero también teníamos aglomerados más grandes, pero vimos que mientras más pequeña es, mayor área de reacción, más fácil se ioniza la partícula, porque es que el mecanismo mediante el cual la plata ataca no es la partícula en sí sola, sino cuando ella se ioniza y libera iones Ag+ al medio, y esos iones entonces entran a la membrana, tocan la membrana, reemplazan cationes que hay en esa membrana de esa bacteria, se mimetizan ahí, logran por endocitosis ingresar y allí es donde hacen el daño. No es en el contacto directo como puede suceder con las topografías, sino que ella se mete allá y hace daño interno. Entonces, mientras más pequeñas sean las nanopartículas, más efectivas son. Y tienes control del tamaño de partícula, es decir, ¿es homogénea? Por ejemplo, la superficie todas son de 15, 16 nanómetros o... No, hay un rango, por esa técnica, digamos que uno sí pudiese llegar a controlar de pronto si el PVD viniera acoplado con una técnica que se conoce como high pitch, donde esos pilares que les mostraba del recubrimiento fueran un poco más estrechos, entonces los canales por donde la plata se difunde fueran más pequeñitos y eso nos daría un tamaño más pequeño y más controlado. Pero es difícil de controlar, pero sí se puede llegar a tamaños más homogéneos, un rango más estrecho y más homogéneo en la superficie. Lo bueno es que, digamos, ella se va liberando, pero la que viene por debajo también va saliendo. Entonces, el material va a ser bactericida hasta que se agote el recubrimiento, hasta que se desprenda o se agote o lo que sea. Que esa es una ventaja, ¿cierto? Que duran el tiempo. Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Muchas gracias, Alejandra, por tu pregunta. Por aquí hay otra pregunta para Sandra. ¿Has revisado algunos extractos vegetales para impregnar en la celulosa bacteriana? Sí, yo había dado la respuesta también por el chat. Creo que tendría que ser una modificación química. Tendría que impregnar, no sirve para la celulosa porque la celulosa es un hidrogel y los hidrogeles, la fuerza con el agua es mucho más grande que la adhesión con otras moléculas. Entonces tendría que hacer una modificación química para impregnarlo. Sin embargo, una forma que se podría hacer es funcionalizar una nanopartícula con el extracto que se quiere y luego esas nanopartículas sí se pueden añadir de la celulosa. Vale, muchísimas gracias, Sandra. Por aquí hay otra pregunta. Si han hecho uso de las simulaciones en mecánica cuántica para simular las interacciones de los clústeres con propiedades antibacteriales. Es decir, ¿cómo puede ser este tipo de interacciones clústeres con dichas bacterias? Creo que seguía esa pregunta, Ángela. ¿Perdóname? ¿Sí seguía esa pregunta? Sí, porque luego es una respuesta de Sandra, luego el intentador, sí es esa. Ah, ok. Entonces, ¿la pregunta va más para mí o para Sandra? Yo creo que sí. O bueno, no sé, no sé cuál de las dos. Es más acerca de si se han utilizado simulaciones para poder determinar cómo son las interacciones entre los clústeres con las bacterias. Entonces, bueno, más que simulaciones, todo ha sido observación, ¿sí? Lograr ver el material in situ en contacto con las bacterias es supremamente beneficioso porque usted ve ahí qué es lo que está pasando.
si cierta bacteria se posó sobre la superficie y poder ver cómo ella lisa y no logra, es decir, hay un efecto bacteriostático, las aísla como tal y no deja que ellas creen el biofilm, que es lo peligroso. Simulaciones no, pero pruebas de observación en fluorescencia in situ sí se han podido realizar, y luego de hacerlas in situ ir a mirar esa bacteria, qué daño sufrió cuando entró en contacto con una superficie de este tipo. Por aquí aclara Nelson que la pregunta para Sandra es acerca de simulación en dinámica molecular. Sí, yo estaba pensando en eso. De hecho, para nanotopografías es más simple, porque no necesita mecánica cuántica o nada de eso, simplemente física clásica, porque esto es totalmente mecánico. De hecho, hay varios, este fenómeno de estiramiento de las membranas se conoce desde los 80s en glóbulos rojos. Es el mismo mecanismo. Esto quiere decir que cuando las membranas se estiran por mucho tiempo, ellas tienden a reventarse. Me hago explicar. La forma en que se puede modelar el rompimiento de una membrana es utilizando teoría clásica de comportamiento de membranas o polímeros. Y el comportamiento de estas membranas es dependiente del tiempo y cuánta presión se les aplica. Entonces, dentro de esa teoría se puede simular esto. Y hay papers, hay manuscritos que han hecho estas simulaciones ya por computación. Y de hecho, en mi trabajo, yo demostré valores experimentales que coinciden completamente con la teoría. Súper, muchas gracias por tu respuesta, Sandra, y la tuya, Aida. Tenemos un par de preguntitas más porque ya nos estamos excediendo de las 5. Si ustedes no tienen ningún inconveniente, podríamos seguir contestándolas un par de minuticos más. Sandra y Aida. ¿Cómo? Sí, claro, no, yo no vale, tengo problema. Vale, por aquí hay otra pregunta para Aida, y es cómo realizaron el montaje experimental de magnetron sputtering para el crecimiento de las nanopartículas, si es co-sputtering o algún dopaje en especial de los blancos. Pues mira que nosotros, nuestra cámara es co-sputtering, ¿cierto? Es depósito simultáneo de todos los elementos que tenemos en la cámara. Angelita, devuélvete porfa, no, más adelante en los resultados donde tengo una esquemita de la cámara que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, la anterior, eso. Básicamente que es en la parte izquierda inferior está como el esquemita. Entonces, en el centro de la cámara están nuestras muestras o lo que queremos recubrir, y al lado y lado tenemos los blancos que queremos pues pulverizar para que ese material que está saliendo de ahí se deposite. Entonces, nosotros lo que hicimos fue manejar un blanco de titanio aluminio que me conformara mi estructura o mi matriz, ¿cierto? Y otro blanco de los materiales bactericidas, que eran plata y cobre. ¿Qué hicimos? Manejar una potencia mucho más baja o muy bajita para los materiales metálicos, la plata y el cobre, de forma tal que el titanio y el aluminio, cuando el nitrógeno ingresa a la cámara, formaran ese nitruro, y la plata y el cobre, que están en una menor cantidad, quedaran inmersos en esa matriz. Entonces, la forma de producir las partículas, las nanopartículas, fue difundiendo con recocidos posterior a que el recubrimiento saliera de la cámara. Entonces, esa fue la estrategia que se puede implementar. No necesariamente hay que tener un blanco dopado, pero podría hacerse también un blanco de titanio aluminio con algunas incrustaciones de plata, pero yo pensaría que es más difícil controlar la cantidad de plata que se pueda sacar de esa forma cuando está en un solo blanco. Mientras que si están en uno solo, ya puede uno con las potencias jugar un poco con esas cantidades de plata y de cobre o de elemento bactericida que sea. Listo.
Vale, súper. Por aquí hay una pregunta en el chat que Sandra ya contestó acerca de si se han evaluado la actividad antiviral de los pilares, ya que hay algunos virus que también se podrían atacar por exfoliación mecánica. Y tú pues habías respondido aquí que los virus son muy pequeños y que el método Los virus no son, servía. sí, los virus son muy pequeños. De hecho, los virus también infectan bacterias. Entonces, podemos imaginarnos, o sea, las bacterias de por sí necesitamos un microscopio para verlas. Para ver virus es completamente, muchísimo más resolución y son demasiados pequeños. Eso de hecho es lo que pasa en los pulmones. En los pulmones tenemos un moco que recubre el pulmón y mientras que las bacterias son retenidas en ese moco, los virus pasan completamente como si nada existiera. Entonces tratar virus es mucho más difícil. Y el mejor método para tratar virus son drogas, como tal. Gracias, Sandra. Hay una siguiente intervención, voy a leerla entera. La intencionalidad con estos tipos de sustancias, de Julián Montoya, Bustamante. La intencionalidad con estos tipos de sustancias es mejorar la vida media de las superficies que sirven para implantes a nivel de bioingeniería, de tal manera que duren en el tiempo y no permitan su oxidación, pues una persona con implantes dentales o con reemplazo de vértebras o huesos de extremidades superiores e inferiores debe tener siempre gran calidad en este material para que el mismo organismo no ocasione oxidaciones sobre esas superficies. Estamos hablando de superficies antibacterianas. ¿Cómo es su estudio a la hora de aportar para la creación de instrumentación quirúrgica que es importante para el desarrollo de materiales que son útiles en la cirugía y medicina? ¿Cómo es su estudio a la hora de aportar a la creación de instrumentación quirúrgica? Yo pienso que es hay como muchas cositas que están ahí mencionadas al tiempo. Primero habla del tema de los implantes, lo que va adentro, que se puede oxidar, así se llamen aceros inoxidables, ellos dentro del organismo se oxidan y hay que sacarlos cuando eso pasa. Por eso ahora lo que está más de moda son las aleaciones de cobalto, de titanio, de circonia, para ese tipo de aplicaciones. Pero digamos que en ese sentido, cuando una superficie bactericida se pone en implantes, es para facilitar al momento de la cirugía, porque sabemos que en ambientes hospitalarios puede haber infecciones por la famosa bacteria hospitalaria durante un procedimiento quirúrgico y también para ayudar en el proceso de sanación del paciente. Entonces, digamos que allá adentro, pues no va a ser un efecto que va a durar toda la vida, porque una vez el implante ha sido acogido por el organismo, cesará esa función. Entonces, lo que se busca es que durante el procedimiento quirúrgico y durante la sanación de la implantación, pues entonces no haya peligro de que el material sea colonizado por bacterias. Eso es básicamente. Y en cuanto a instrumental quirúrgico, sí, las nanopartículas ofrecen una solución ideal porque que ya el elemento, el dispositivo llegue con el recubrimiento listo y que simplemente donde usted lo dejó, simplemente no deja que haya asentamientos porque la misma plata o el cobre o lo que sea está ejerciendo esa, bueno, un momentico, no se me asente aquí que vamos a tener problemas. Entonces ese sería pues como el otro más importante en todo el tema instrumental quirúrgico y odontológico. Sandra, ¿tú quieres agregar algo sobre esto? ¿Cuál era la pregunta? Toda la pregunta. Acerca era, de si están hablando de cómo es su estudio a la hora de aportar para la creación de instrumentación quirúrgica que es importante para el desarrollo de materiales que son útiles en cirugía y medicina. Muchas, porque es la celulosa, o sea, eso también se puede aplicar a textiles. Por ejemplo, las camas se pueden utilizar para las paredes en los hospitales y todo, todo. Entonces,
no solamente para materiales que están en contacto con tejidos, sino también para textiles, como ya mencioné, las paredes de los hospitales. Creo que en las salas de cirugías tiene un diseño especial precisamente para prevenir que haya acumulación de entidades contaminantes. Súper, muchas gracias. Me les voy a robar 2 minuticos para hacer un anuncio antes de acabar, antes de hacer la última pregunta que tenemos por aquí, y quisiera como pedirles que a partir como de lo que ustedes han visto que la gente pregunta, de los temas, como que redondeemos un poquito y saquemos una conclusión al respecto. Entonces, les pido que me den un minutico. Voy a compartirles algo respecto a, voy a compartirles 2 cositas. Antes de continuar, les pido que me regalen un break de 2 minuticos a los conferencistas y a quienes nos están escuchando. Quiero comentarles que ya tenemos lista la próxima conferencia. La próxima conferencia va a ir el próximo 11 de noviembre a las 5 de la tarde. La estamos organizando con el Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos de la Universidad de los Andes, y vamos a hablar sobre materiales innovadores con fibras naturales colombianas. Nos va a acompañar la doctora Alicia Porras, que trabaja ampliamente en este tema. Entonces todos y todas están cordialmente invitados. Ese era el primer anuncio que tenía para hacerles. Y el segundo que tenemos para hacerles es porque esta semana nos contactaron para, el Jardín Botánico de Bogotá. Entonces quisiera leerles lo que ellos están buscando, porque de pronto algunos de sus grupos o algún interés de alguno de ustedes puede ir sobre este punto. Ellos quieren saber si dentro de la comunidad de institutos ustedes tienen investigadores en la siguiente área: investigación en diseño y desarrollo de formas 3D en material plástico, PET y otros. Ellos requieren perfiles de grupos de investigación o investigadores avalados por MinCiencias que tengan las herramientas y equipos para la creación de prototipos en plástico termoformado o tecnologías similares. Bueno, nos dieron su correo. Entonces, quienes estén interesados, nuestro correo es materiales.comunidad. Si les queda más fácil a través de la página de Facebook, no hay ningún problema. Les mandamos el correo de la persona que se comunicó con nosotros. Su correo es avalenzuela@jardinbotanicobogotá.gov.co. Entonces, les podemos mandar con más detenimiento la oferta para quienes quieran participar o tengan interés. Bien. Entonces, excúsenme por los 2 anuncios que tenía allí antes de que acabáramos la charla. Entonces, voy con la última pregunta que tenemos por aquí, que es para Sandra, en torno a si utilizaron diseños de experimentos para la investigación y cuál se utilizó. Diseños de experimentos. No sé si hace referencia de pronto a que se haya hecho alguna metodología estadística para la selección de variables o consideraciones de este tipo. Pues es algo que me suena el diseño de experimentos. ¿Utilizan algún si quieres abrir tipo tu de micrófono diseño? y metodología estadística, si utilizaste alguna metodología estadística para la prueba. La forma en que tú evalúas si un material es antibacteriano es generalmente ponerlo en contacto con bacteria. Y lo que tú buscas generalmente también es no si mata bacterias aisladas, sino que si puede matar bacterias creciendo como biopelículas, que eso es realmente lo más difícil de tratar en ambientes clínicos. Hay varios métodos para hacer eso. Uno se llama, hay tinciones fluorescentes que pueden medir la proporción de bacterias vivas a las que están muertas. También hay algo que se llama Crystal Violet, que también determina la cantidad de biopelícula que crece en el material. También se pueden hacer evaluación por SEM, pero es más visual, no genera pues ningún dato, o sea, más como real. Y lo que puedes, el otro modo que es más económico es una vez tienes
supongamos, tienes bacterias, las expones al material antibacteriano que estás evaluando y luego las recobras, o sea, las extraes otra vez del material y las pones en agar, en platos de agar. Y dependiendo del número de colonias que crezcan en el plato de agar, puedes tener una idea de cuántas murieron en el proceso. Súper. Muchas gracias, Sandra, por la descripción de los experimentos. Bueno, para terminar, quisiera darles la palabra a ustedes dos, un par de minuticos que nos cuenten cómo o que nos compartan alguna conclusión en torno, bueno, a lo que ustedes crean que puede ser interesante en términos de tendencias, de trabajo o de la importancia de este tipo de estudios o de superficies, hablando directamente del material. Bueno, inicio. Sí, sí, dale. Bueno, ya todos estamos sufriendo una pandemia, entonces vemos qué tan importante es este tema. Digamos que esta vez fue un virus, pero hay una amenaza latente de bacterias resistentes que están apoderando de todo. Entonces yo pienso que la relevancia en el tema es supremamente alta. Estamos llamados como ingenieros de materiales o personas que trabajan en biomateriales, o todas estas ciencias afines a hacer tejidos y redes que contribuyan en este tema. Desde los materiales inorgánicos en los que me he dedicado, hay mucho que hacer, eso es infinito. Las estrategias que se pueden hacer desde este tipo de materiales son muchísimas, no solamente por recubrimientos PVD, sino por Sol-Gel, bio y otro montón de técnicas que pueden ser supremamente útiles para este tipo de materiales. Entonces, la invitación es, si nos gusta este tema, nos apasiona, empecemos a ver de qué forma podemos contribuir, porque lo estamos viviendo y es una realidad, tenemos que protegernos y eso sería pues como toda la invitación. Gracias. Muchas gracias, Aida. Sandra. Bueno, desde mi parte como más como experiencia, yo siento que el mundo de las bacterias es muy grande y está más allá de los materiales de prótesis, más allá de dispositivos médicos. Y una de esas a los que se pueden sentir apasionados en esta área, que todavía son de materiales, es que en nuestro cuerpo estamos llenos de polímeros. Polímeros son materiales blandos. Y la forma en que tradicionalmente se ha estudiado muchos de esos polímeros que nosotros tenemos en el cuerpo, por ejemplo, colágeno, ¿qué más? La sangre tiene muchos componentes que también son poliméricos, siempre ha sido desde una perspectiva de la biología. Ahorita mismo estoy trabajando en cáncer de colon y mi estrategia como mi background es en biomateriales es que en muchos de los cánceres de colon son bacterias produciendo una infección en el moco que recubre el intestino. Ese moco es un polímero como la celulosa. Entonces mi invitación es para la nueva generación que está detrás de mí, que expandan sus horizontes a mirar el mundo de los materiales más allá de dispositivos médicos. También a explorar otras áreas donde el conocimiento de esta área tiene mucho por aportar. Bueno, muy interesantes ambas apreciaciones y sobre todo pues como para la gente que está iniciando en esta área y que quiere o está buscando un tema por apasionarse. Sandra, Aida, no me queda más que agradecerles muchísimo su tiempo, la dedicación, que nos hayan contado todo esto tan interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estas charlas nosotros la estamos grabando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y pues ustedes han visto que a través de de correos o de las redes les estamos contando cositas y vamos compartiendo información. Entonces,
por ahí estamos preparando ya para las personas que quieran participar en organizar cosas, que quieran participar más abiertamente o más de lleno en la comunidad. Estamos preparando como nuevas cosas para que podamos establecer como líneas de trabajo en otros espacios. Entonces ya les estaremos comentando, les agradecemos otra vez mucho a todos, Aida, Sandra, mil gracias, excelente. Muchas todo, gracias. Interesante. Gracias a ustedes. Gracias por la Dentro de invitación. 15 días. Y gracias también Vale. por toda la audiencia. La audiencia, gracias por acompañarnos. Excelentes preguntas. Gracias. Excelentes preguntas. Súper. Bueno, muchas gracias y que todos tengan una feliz tarde. Muy amable. Ok, gracias. Bye, bye. Gracias, chao. Bye. Gracias, Sandra y Aida. Estamos Gracias. hablando. Nos Chao. colgamos ya. Bueno, chao. Chao. Sí, chao.